Señor Marcos de Quinto, parece que tenemos elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, el 12 de junio, parece la fecha más probable. Y me ha llamado la atención ver en su Twitter un post en el que usted dice textualmente que el portavoz del PSOE, quien por cierto es el ex policía Sicilia, quiere en Andalucía o quiere una Andalucía sin PSOE, sin UGT y sin comisiones. Sorprendente, ¿eh? Sí, bueno, pues yo creo que es un comentario a un tuit que él pone donde no sé qué está obsesionado con los puticlubs y que dice que quiere una Andalucía sin puticlubs y esto. Entonces digo, bueno, pues la verdad es que va a tener una gran respuesta interna dentro del propio PSOE, porque aparentemente, hombre, yo no digo que sean los mayores utilizadores de ese tipo de servicios, pero sí probablemente quienes los utilizaban con dinero público, y eso además está demostrado en sede judicial, por lo cual, pues bueno, que hable a su militancia y a sus cargos públicos. Yo creo que ese discurso es el que él tiene que hacer internamente dentro del PSOE y no decirlo así a toda la sociedad en general. Bueno, podría ampliar para UGT el mensaje con los langostinos, porque corre el rumor de que no hay mejor pelador de langostino que el dirigente de la UGT. Lo mismo de la otra cosa que ha dicho usted sobre la utilización de ciertos servicios de carretera, por lo menos en sede judicial así consta. A propósito, hay un tema que sí me interesa mucho, que es el de Ucrania por la trascendencia que tiene, y también leo otro tuit que me ha gustado, porque dice que los chicos que desembarcaron en Normandía, aquellos chavales de 20 años que se lanzaron en masa a las playas en el 44 y que dejaron miles y miles de muertos en la arena, en la Segunda Guerra Mundial no se planteaban en absoluto si su esfuerzo, si su sacrificio, si su entrega iba a tener o no repercusiones en Estados Unidos. A propósito, ¿de qué dice usted eso? Sí, yo lo comento, bueno, primero yo es un tema que no es mío, lo he escuchado y hay gente que hace mención a esto. Yo creo que estamos convirtiendo esta Europa del estado del bienestar, esta Europa tan confortable, estamos convirtiendo a una población que realmente no la veo yo con la voluntad de defender lo que es Europa, de defender la democracia liberal, de defender. Creo que tenemos como una especie de juventud un poco adocenada o mal acostumbrada. Y lo pone un poco en relevancia que cuando está en juego determinados valores, cuando está en juego la democracia, las democracias liberales, la libertad y todo esto, pues hay que ver que jóvenes de Estados Unidos fueron a las playas de Normandía a luchar por esa libertad, que de alguna manera también iba a impactar de alguna manera en Estados Unidos. Pero no se lo pensaron y si hay que hacer sacrificios y si hay que defender determinados valores y determinadas cuestiones, pues eso se hizo. Y yo en estos momentos veo que esa misma gente de esa misma edad probablemente aquí en Europa, oye, no está dispuesta a quedarse sin batería en el móvil. Esas son las cosas que les importa. Y a mí me da un poco de pánico ese tipo de educación que se está dando, donde todo parece que ha caído del cielo y que otros son los que tienen que defendernos y protegernos de esto. Estamos viendo lo que está pasando frente a nuestras puertas, que es en Ucrania, que es un país, oye, que quiere ser libre, que es un país democrático y que hay otro país que ha decidido, porque lo ha decidido así, que no lo van a ser, y nosotros que lo tenemos delante, no como Estados Unidos, que nos tenía al otro lado del Atlántico, pues estamos aquí mirándolo y diciendo, pues qué bien. Y además, pues bueno, pues mucha gente, yo veo de tertulias y tal, y diciendo, no, hombre, es que esto de defender estos, no, aquí no se coge un arma ni nada. Y da pánico. Bueno, y mientras tanto, un país como Alemania, no solo Alemania, sigue comprándoles y pagando en divisas el gas a los rusos, que llama un poco la atención, es decir, como poco es contradictorio, ¿eh? Sí, no solamente Alemania, o sea, Alemania posiblemente es el mayor dependiente, pero muchos otros. El otro día estaba comentando Borrell, creo más o menos que las cifras eran así, comentaba que la ayuda que se ha dado a Ucrania ha sido como de 1.000 millones de euros. Y lo que se está pagando a Rusia diariamente es cercano a esa cifra, creo que son 800 millones de euros. 800 millones, sí. Lo que se está pagando diariamente. Entonces, pues bueno, se comparan las cantidades y por un lado se le da una pequeña ayuda militar
este país invadido y entre tanto pues sigue, yo creo que ahí es muy importante pues el poder eso, reducirlo, cancelarlo o buscar otras maneras creativas de poder dar solución al tema energético de estos otros países. Como observador y como hombre con experiencia internacional, ¿no le choca la enorme importancia que ha cobrado el tema de Ucrania? Y voy a poner un ejemplo. Hoy he visto cifras oficiales de muertos civiles y se habla de la escalofriante número de 1.500. Pero yo cubrí la guerra de la antigua Yugoslavia, el desmembramiento de Yugoslavia en 6 repúblicas, y hubo 220.000 muertos. Solo en el este de Bosnia, los que dejaron abandonados, como me comentaba usted antes de arrancar, los que dejaron abandonados los holandeses fueron más de 2.000 ciudadanos civiles que fueron masacrados. Es decir, ¿hay un poco exageración ahora o tuvimos muy poca atención entonces? No, yo creo, o sea, tratamos muchas veces de poner que todas las guerras son iguales, pero yo creo que hay una distinción importante. Todo el tema de la antigua Yugoslavia fue una guerra civil horrorosa, pero es una guerra más o menos entre iguales, entre que unos fueron apoyados por unos o lo que sea. Pero se está tratando de un conflicto interno y civil. Aquí lo que estamos viendo es una superpotencia atacando a un pueblo indefenso. Ese yo creo que es la gran diferencia. El otro, como era una guerra civil, lógicamente la ONU intervino y la ONU, pues bueno, hizo sus llamamientos, etcétera, aunque no siempre el papel de los soldados de la ONU, como bien comentabas, tuvo la dignidad que debería de haber tenido. Sin embargo, en esta otro, que es una invasión por parte de una gran potencia que tiene derecho de veto dentro de la ONU, por lo cual es absolutamente distinto. El papel de la ONU pues es prácticamente inexistente en estos momentos y nos encontramos ante una situación de abuso que es algo increíble. Es decir, yo me pregunto si Estados Unidos, utilizando el mismo racional que ha utilizado Putin, Estados Unidos mañana se pone con la sexta flota a hacer maniobras alrededor de la isla de Cuba, porque la tiene muy próxima y porque piensa que es su terreno, etcétera. Y posteriormente entra y invade Cuba, me gustaría ver lo que estaría comentando mucha gente de la izquierda. Es exactamente lo mismo lo que ha estado haciendo este hombre. En fin, yo creo que hay esa diferencia. Hay un tema que es recurrente en sus redes sociales, y además con cierta, iba a decir sorna, por lo menos con bastante humor, que es sobre esta historia del cambio de sexo que se ha convertido, más que de sexo, de género, que se ha convertido en una simple visita al registro. Según el Ministerio de Igualdad, que regenta la consorte de Pablo Iglesias, bastaría ir al registro y explicar muy seriamente que uno no se siente Romualdo ni Pedro, se siente Maripili. Y inmediatamente se adquiere la condición femenina, la condición de mujer. Y veo que usted sobre ese tema tiene literatura. Sí, yo, bueno, primero vaya por delante todo mi respeto, es decir, a la comunidad trans. Absoluto respeto. Y de hecho, además, tengo 2 matrimonios, amigos míos, que tienen en estos momentos a hijos suyos en proceso de transformación. Con todo mi respeto. A mí, lo que se sienta cualquier persona también me parece absolutamente respetable. El sentimiento de cualquier persona es respetable. Lo que yo tengo es una crítica a que ese sentimiento tenga validez jurídica, validez legal. Es decir, yo me puedo sentir lo que sea y yo creo que eso tiene que ser respetado por todos los demás. Ahora, el que yo me sienta de algo, eso tenga consecuencias jurídicas, eso son palabras mayores. Y me voy a explicar. Hay un hecho que es mucho más transversal que el sentimiento sobre el sexo propio, que es la edad. Hay mucha más gente que se hace operaciones para negar la edad que biológicamente tiene que gente que se hace operaciones para negar el sexo que biológicamente tiene. Hay gente que hace tratamientos y cremas, hay todo realmente una industria. Es decir, la edad es un hecho biológico que molesta a mucha más gente que el hecho biológico del sexo, que molesta a una parte más pequeña de la población. Si ese sentimiento pudiera tener validez jurídica, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, oye, yo no estoy de acuerdo con mi biología, la edad es parte de mi biología y quiero cambiarlo en mi carnet de identidad. Pues podría tener unas consecuencias absolutamente disparatadas. Por poner un ejemplo,
una persona de 30 años podría decir que se siente de 65, aparecería en su carnet de identidad y mañana podría estar cobrando la pensión. Una persona de 40 años se puede enfadar con el vecino, se cambia el carnet de identidad a 8 años de edad, le pega un tiro al vecino y luego no va a ingresar en la cárcel porque no tiene edad penal. O uno puede estar con una señora y al cabo de un rato, después de haber tenido relaciones íntimas con esa señora, enseñarle un carnet de identidad y dice, pues mire, yo tengo 7 años, usted acaba de hacer el amor con un menor. Y esa señora tendrá también problemas legales. Todo el disparate que hay alrededor del otro, dices, que tenga validez legal es lo que yo en estos momentos creo que hay que revisarlo. Ponía un ejemplo el otro día que estaba con un amigo común, con Mariano Guindal, y le estaba poniendo otro ejemplo. Es decir, mi realidad biológica es que yo tengo 2 brazos, pero si mi sentimiento es que a mí me falta uno, porque yo me siento manco, y eso tendría validez legal, yo podría perfectamente aparcar en las plazas de minusválidos y tener mi carné, porque mi sentimiento prevalece sobre mi realidad biológica. Entonces yo creo que aquí hay que empezar a ver hacia dónde vamos y toda esta sociedad que tenemos un poco atontada, pues que empecemos a ver las cosas con un distinto prisma y con cierta madurez y seriedad. Nos llevará tiempo. 2 temas. Uno, a veces tengo la impresión de que la ha tomado usted con el Podemita Echenique. No hay día que no le sacuda un palo. Y ahora uno y fuerte a propósito de la energía. No. Yo además, de verdad te lo digo, o sea, a mí Pablo Echenique es una persona que respeto porque me parece ingenioso. O sea, me parece un malo de Walt Disney. Es como el Capitán Garfio. O sea, yo cada vez que le veo un tuit que está diciendo unos disparates, porque además son cosas que obviamente no son así, pero tiene una capacidad para esa maldad que lo hace además muchas veces, que eso es lo que yo valoro, muchas veces lo hace con sorna, con cierta ironía y con gracia, y a mí eso me parece respetable. Y yo creo que él también lo sabe, y entonces por eso él a mí no me bloquea. Yo me puedo meter con él, siempre trato de hacerlo con cierto respeto, pero es que no puedo evitar. O sea, yo veo un tuit de Pablo Echenique y yo voy ahí a saco, siempre más o menos, siempre sin insultos y tal, pero siempre he dicho, oye, no me bloquees nunca, porque es que disfruto viendo tus tweets y respondiéndote, ¿sabes? Pero bueno, o sea, no hay nada de... No hay nada personal. Bueno, nada en absoluto. Con él no. Había otra gente que es distinta, pero con él. Hay una discrepancia absoluta en todo. En todo. Imagino. Quería un tema y concluimos con eso. Escribes, desgastados ya los comodines, la culpa es de Franco, la culpa es de la oposición, la Unión Europea no lo permite. Ahora nos saca un nuevo comodín. ¿Cuál es? Pues no sé. Pues bueno, él tiene el de Putin y el de la guerra y mañana habrá otro. Es decir, siempre es una recolección de excusas para todo, pero sobre todo con el afán de engañar. Y del afán de engañar cuando ya son engaños obvios. O sea, esto el decreto ley que querían ahora que se aprobara, donde decían medidas para... salvar la inflación producida por la guerra. La inflación se ha producido antes de la guerra, o sea, estamos en un 7% de inflación antes de la guerra de Putin. Pero es ese ansia de reinventar, de mentir, de cambiar, y bueno, cada vez es hecho además de una manera más grosera, porque antes uno mentía, a un político le pillabas en una mentira y, bueno, y lo pasaba mal y estaba... Pero es que estos no, estos es como que les dieran un premio por vez que mintieran. Y a veces mienten sin necesidad de mentir. Yo creo que ya lo hacen por vicio. Esto es como que han quedado pensados a la mentira y necesitan su dosis de mentir a los españoles, pues porque si no, tienen mono. Con la edad que tiene ya Feijóo, que tiene 60 años, y la experiencia política que tiene, no necesita consejos o no debería necesitar consejos, que se equivoque solo. Pero dicho esto, si usted tuviera que darle un consejo, ¿debe tirarle un flotador a Sánchez y hacer pactos de Estado con Sánchez? ¿O su consejo político es que no pacte nada e intente llegar cuanto antes a las elecciones? Vamos a ver, es que aquí es que empezaría y no acabaría. Yo creo que hay varios problemas importantes de este país. Uno de ellos es el nacionalismo,
y otro de ellos es el socialismo. Yo creo que son dos problemas de este país. Y para solucionarlo, lo que hay que hacer es convencer a la gente nacionalista que ser nacionalista es una memez a día de hoy, en la sociedad que vivimos, en el mundo que vivimos, y también convencer a la gente de que ser socialista a día de hoy, que en los 60, en los 70, pues a lo mejor era muy lógico, no había el nivel de información que existe ahora, etcétera, pero que ser a día de hoy socialista es también una memez. Y eso hay que explicárselo a la gente y conseguir vencerles convenciendo a la gente de que ambas cosas es una memez. A mí lo que me parece es que Feijóo ha ganado elecciones no combatiendo al nacionalismo, sino cogiendo sus banderas. Es verdad. Y Feijóo ha ganado elecciones no combatiendo al socialismo, sino haciendo un PP un poquito socialdemócrata. Y eso es la antítesis de lo que es la batalla cultural que yo creo que en este país hay que dar. Y claro, pues bueno, pues sí, es una derecha amable porque no se define como derecha casi, se define como socialismo templado. Y claro, yo no sé si eso es lo que necesita el país. ¿Que le irá bien? Muy probablemente, pero mi consejo es, de verdad, los problemas del país no se arreglan quitándole las banderas al de enfrente, sino convenciendo a sus votantes de que tener esas banderas es malo para el país. Y yo ahí en ese sentido pues discrepo un poco con lo que estoy viendo. Espero que rectifique. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Gracias a ti, Alfonso.